personas, qué bueno, siéntase a gusto de poder estar en este lugar, poder aprovechar este momento y poder abrir la palabra de Dios, que realmente es lo que hemos venido a hacer en esta mañana. Bueno, hace días estaba pensando en algo para compartir, pero constantemente me sucede que lo que tengo en mente y por lo que he preparado por un buen tiempo, a veces el Señor no da la paz y pone algo diferente, ¿no? Y es lo que me ha sucedido. No quiero decir que no me he preparado, de ninguna manera, gracias al Señor, porque Él es el que capacita, ¿cierto? Pero el Señor sí que dirige en lo que Él quiere, de alguna manera, que escuchemos a través de su palabra. Bueno, hay un estudio que sin duda se ha dado en muchas ocasiones y quería hacer esta pregunta. ¿El vestido habla de ti? ¿Qué creen? No veo mucha convicción. ¿Habla o no habla? Bueno. ¿Qué más? Podemos pensar en un ejercicio y ustedes me van a ayudar. Ojalá todos puedan decir qué es lo que vamos a ver ahí. Podemos identificar, por ejemplo, las profesiones, ¿no? ¿A qué se dedican ellos? ¿Sí? Bader dice que seguridad. ¿Qué dice Chiqui? Héroes. Ah, qué belleza. Muy bien. ¿Esta señora a qué se dedica? Ah, bombero. Interesante, ¿no? Muy inteligentes. Vamos a ver. ¿Qué hacen? ¿Cómo se dan cuenta de eso? La vestimenta, ¿no? El uniforme. ¿Este señor a qué se dedica? Ah. ¿Cómo quedaría Ramel Falcao jugando en una cancha como estoy yo acá? No pararía del piso, ¿cierto? También hay que pensar que todo tiene un lugar, ¿cierto? Un espacio, y no quiere decir que tengamos que estar de corbata todo el tiempo. Imagínense en piscina o haciendo deporte, ¿cierto? De una. Ahí. Bien. Disposiciones técnicas. Muy bien, entonces decía que todo tiene un espacio, un lugar, y hay que saber también identificar eso. Si no voy a jugar fútbol de corbata, pues yo creo que la pinta de jugar fútbol tampoco queda bien como para venir a la iglesia, por ejemplo, ¿no? O para ir a trabajar, para ir a atender un cliente en pantaloneta, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Entonces, como tener un poquito de sabiduría en eso. ¿A qué se dedicarán? ¿Qué creen? Ahí sí no se ve bien. Ve. Bueno. Dejémoslo ahí. Entonces, yo sé que ustedes saben a qué se dedicarán. Muy bien. Mucho cuidado con eso, hermanas. Estaba hablando anoche de ese tema con mi familia y yo creo que las mujeres son más susceptibles a pasar de lo reverente a lo irreverente muy fácil, ¿cierto?
nosotros de pronto nos podemos ver ordinariamente vestidos, de pronto con colores grotescos, ¿cierto? Colores que no combinan, pero para uno verse irreverente, pues se necesita mucho más que para una mujer, ¿cierto? Especialmente por el diseño que Dios creó en ellas. Por eso deben de ser más cuidadosas todavía que nosotros a la hora de elegir lo que van a vestir. Porque a veces vemos hermanas sumamente mal vestidas y creemos que acá a la iglesia venimos con una pinta, pero en semana estamos utilizando otra. Y además de eso, lo suben por las redes sociales, ¿cierto? Cuando están en el gimnasio, cuando van a trotar, cuando están en otras labores, hay que tener cuidado. ¿Podemos ir a piscina los creyentes o no? Pero no meternos, ¿cierto? Claro, pero podemos utilizar algo decoroso. Vuelvo y digo, especialmente las hermanas que son más susceptibles para utilizar algo decoroso. Esta imagen da mucho de qué hablar, pero solo no quiero de alguna manera menospreciar, sino como concientizar a las hermanas de lo importante que es del cuidado de su apariencia personal. Y como lo digo, he visto unas pintas, especialmente en las redes sociales, de algunas mujeres de la congregación, que realmente me parece que es lamentable, ¿no? Los escotes, las transparencias, los vestidos ceñidos al cuerpo. Hay que poner un poco de cuidado en eso. Entonces, muy bien. Señor, ¿a qué se dedica? Sacerdote, ¿cierto? A veces les da como miedo decir. Bueno. Una frase que le di vueltas quería crear una frase para dejar un mensaje, y ahí la diseñé. Después mi familia me ayudaron por ahí con algún tipcito, pero quedó así. Ustedes me dirán si tengo o no razón. No es fácil identificar a un cristiano por la vestimenta, pero sí a un inconverso. O sea, ¿cómo podríamos decir que por la vestimenta, ay, mira, ahí va un cristiano? ¿Cómo podríamos decir eso? Yo creo que es muy complejo. Si bien hay algunos grupos religiosos que podíamos identificar por su vestimenta, eso no quiere decir que sean cristianos. ¿Estamos de acuerdo? No quiero nombrar a ninguno de ellos, pero en lo personal hay grupos religiosos que yo los identifico por la vestimenta. Uno ve un grupo de personas con X ropa y uno sabe a qué secta pertenecen. Pero no podíamos decir que son hijos de Dios por eso. Entonces, difícilmente por la vestimenta podríamos decir que alguien es un hijo de Dios o no. Pero muy fácil podíamos deducir, aunque también nos podemos equivocar, que es un inconverso el que va por ahí, ¿cierto? Por su vestimenta. Entonces, pues la idea es poner cuidado con eso. Mejor pasar desapercibidos. Sencillez. No llamar la atención por el lujo, por lo ostentoso, por lo llamativo, ni tampoco al contrario, ni tampoco el hecho de que seamos humildes, de que no tengamos poder adquisitivo. Pues a veces ve uno, como digo, unas pintas que no tienen nada que ver con el bolsillo, ¿cierto? Sino por los gustos. Y alguna vez el hermano Byron enseñaba sobre este tema y decía que es muy difícil no entrar a la moda. No veo aquí ninguno con botacampana. A ver, ¿qué hicieron, hermano Fernando? ¿Qué hizo los suyos? ¿Todos los tiene por ahí esperando que vuelvan a usarse o qué?
¿Cierto? No veo a ninguno con las plataformas esas que se usaban por allá en los 60. De alguna manera es complicado mantener algo. Pero nosotros los cristianos no debemos de ser pioneros de las modas. No debemos de ser pioneros. Y debemos de identificar de alguna manera lo que puede ser inmoral y lo que no. No sé si me hago entender hasta ahí. Bueno, ¿qué más? Bueno, estaba pensando en algunas vestimentas bíblicas y vamos a ir a la palabra, ¿cierto? Génesis 3:21. Génesis 3:21. Vamos a leerlo entonces. Y podemos mirar el significado de esa vestimenta. Dice así la palabra del Señor. En el contexto, Adán y Eva habían sido puestos en el huerto con una función. Ellos desobedecieron a Dios y pasaron de la inocencia al pecado. Recuerden que ellos estaban en un estado de inocencia y pasaron de la inocencia al pecado. Y en el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo con ellos? Y los vistió. Muy interesante. Y los vistió. Podríamos pensar en eso. ¿Quién nos viste a nosotros? ¿Cómo sería el vestido que Dios les hizo a ellos? Podríamos imaginarnos eso. Y vemos ahí algunos aspectos en ese pasaje. Bueno, habla de Adán y Eva como los personajes. Túnicas de pieles. ¿De pieles de qué? De animales. Y ahí podemos pensar en sacrificio, ¿no? En sacrificio de una víctima inocente para cubrir a alguien que realmente eran los que habían pecado. Y eso nos habla también de la obra de Cristo. Uno que, siendo inocente, nos cubrió con su sangre para que nosotros, los que somos pecadores, pudiéramos tener paz para con Dios. Bonito, ¿no? Pero también habla de la provisión. Dios mismo se tomó la molestia de vestirlos. No podemos entender cómo, pero eso es lo que acabamos de leer ahí. Muy interesante. Dios mismo los vistió. Entonces, Adán y Eva, túnicas de pieles, sacrificio y provisión, el significado de esa vestimenta. Podemos seguir mirando otros casos. Éxodo 28, más adelantito, dice el versículo 2. Muy bien. Éxodo 28 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. ¿Para qué? Para honra y hermosura. Para honra y hermosura. La palabra hermosura ahí, si ustedes miran el original, también podríamos decir para gloria. Y es interesante. No para gloria del que llevaba la vestimenta, ¿cierto? Recuerde que el sacerdote tenía una función especial de ministrar en el templo o en el tabernáculo en aquel momento para ministrar las cosas sagradas de lo que tenía que ver con Dios. Entonces dice que harás a Aarón vestiduras sagradas para honra y hermosura. Muy interesante, para honra y hermosura. Y estaba pensando también en eso, considerando un poco el tema de la vestimenta. Pregunta: ¿hay una vestimenta especial para venir al culto y otra para ir a trabajar? Depende de la empresa, dice Vicky. Sí, porque si trabaja con Leonisa, pues no le sirve para venir acá. Cuando trabaja con, por ejemplo, las enfermeras que vimos ahí.
Muy bien. Bueno, eso es un tema ahí que ha sido como polémico por mucho tiempo, porque pues constantemente uno ve las hermanas con la falda hasta aquí, ¿cierto? Que se le puede hasta enmugrar con el piso, pero encuéntresela en semana, ¿cierto? Encuéntresela en semana, y es diferente, muy diferente. Que si por la vestimenta podemos decir que son o no hijos de Dios, pues hay uno como que, aunque no es así, ¿cierto? Ahorita vamos a ver que lo importante es lo interno, pero realmente sí y no. Y les voy a explicar por qué sí y no. El pudor y modestia es solo los domingos para venir a la iglesia. Yo creo que la hermana puede llevar su uniforme de claro, de enfermera, o el hermano de vigilante, qué sé yo, de policía, y ser decoroso, ¿cierto? Aquí no le exigimos el uniforme, chiqui, de hecho usted ni allá lo usa, ¿cierto? Pero es la idea, hermanos, tengamos un poquito la idea del pudor y modestia que se habla la Biblia, aunque en el contexto habla solo de las mujeres, aplica para todos. Como decía, yo como quedo acá en una licra, además se me vería horrible, ¿cierto? No se me nota mucho el gimnasio, ¿cierto? Pero en ese sentido, eso debe ser diario. El pudor y modestia debe reflejarse siempre, todos los días de la semana, a donde quiera que vamos. Pero es interesante, hermanos, que esa honra y hermosura que el Señor estaba mandando para Aarón, y habla de lino, unas vestiduras de lino, que eso era una vestimenta especial, y hay otras cosas que no voy a leer ahora por tema de tiempo, pero para honra y hermosura. ¿Cuál era la función de ellos? Ministrar. Hablemos del tabernáculo en aquella época. Sitio donde estaba la presencia de Dios con ellos. Porque todos llevaban efod de lino y pectoral y ese tipo de vestimenta. ¿O no? ¿Sí o no? Hermanos, ¿todos llevaban esa vestimenta? Los sacerdotes. El hermano Faber dijo algo ahora especial cuando dio los anuncios. Dice que todos somos, los que hemos creído en Dios, somos reyes y sacerdotes. Interesante. O sea, nosotros estamos ministrando constantemente, tenemos entrada al trono de la gloria constantemente, podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier momento. De alguna manera debemos de tener una vestimenta especial. Pero el contexto de iglesia también hace especial ese ministrar, porque ellos estaban en el tabernáculo o en el templo, que era el sitio de reunión. Y el sitio de reunión para nosotros es este. La iglesia somos nosotros, no las columnas ni el techo de este edificio. A veces hay un concepto errado sobre iglesia y pensamos que iglesia es este mundo de cemento que hay ahí. La iglesia somos nosotros, pero este definitivamente es el sitio de reunión. Y sí debe haber algo especial para presentarnos delante del Señor. Vuelvo y digo, el pudor y modestia debe ir ¿cuándo? Siempre, siempre. Pero sí que es especial el momento cuando nos reunimos como iglesia. Muy bien, no sé si hasta ahí me he hecho entender, pero si hay alguna pregunta, la pueden hacer tal vez al final. ¿Me ayuda a pasar la diapositiva, por favor, desde allá? Muy bien. Mateo 6:25. Vamos a leer Mateo 6:25. Ya vimos dos vestiduras, ¿no? Túnicas, sacrificio y provisión, y el lino, que hablaba de honra y hermosura, lo dijo Dios, o sea que Él sí, Dios está pendiente de esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién vistió a Adán y Eva? Dios. ¿Quién le dijo a Moisés cómo vestir al sacerdote Aarón? ¿Quién? Dios. Hermanos, Dios se fija de esas cosas.
Y a veces, ¿qué pensamos? No, pues, ¿qué importa? A mí me gusta así, pero no pensamos, bueno, ¿y cómo le gusta a Dios? Y Dios está pendiente de esas cosas. Mateo 6:25. Dice así la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cierto? Versículo 28. Y por el vestido, vuelve el Señor y retoma el tema del vestido. Aquí en mi Biblia está con letras rojas. O sea que es el Señor el que está hablando. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y les dice, mire, vea, considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su ¿qué? Con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y esto es algo bonito. Salomón, las vestiduras de los reyes eran de púrpura, eran unas telas sumamente costosas, muy costosas, y ellos se vestían, pero la vestimenta de Salomón tenía algo especial. ¿Cómo sería? Que venía gente de lejos a conocer a Salomón, a conocer los palacios, su vestimenta. Imagínense que los maestresalas, los sirvientes de Salomón tenían unas vestiduras increíbles. También existían los parques temáticos cuando eso, ¿cierto? Venía gente de todo el mundo a conocer eso. Y eso no era gratis. Lean la Biblia, venían cargados de presentes, de oro. Salomón tenía claro también el negocio. Tenía su propio parque temático en Jerusalén. Venían y traían solamente para venir y conocer la gloria de Salomón. Y el Señor lo está diciendo aquí, que la gloria de Salomón era algo increíble. Pero el Señor dice, no, pero ni aún él se vistió como los lirios del campo. Qué bonito, ¿no? Y podemos pensar en gloria humana. Gloria humana. El Aarón, para honra y hermosura, para honra de Dios, ¿cierto? Pero Salomón estaba muy bien visto para la humanidad. Pero el Señor resaltó los lirios por encima de Salomón. No estoy diciendo que el Señor esté de alguna manera rechazando cómo se vestía Salomón, pero es interesante que el Señor resalta eso. Muy bien. Otro personaje. Vamos avanzando. Marcos 1:6. Alguien que lo lea en voz muy alta, muy alta. Marcos 1:6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo y comía langostas y miel silvestre. ¿Cómo estaba vestido Juan? De piel de pelo de camello. No me la quiero imaginar, y mantenía en el desierto. De pelo de camello. Mateo 11:8 dice, el Señor también hablando, ¿qué salisteis a ver? Dice, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. O sea, alguien bien puestecito, bien elegante. Dice, he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Os digo que más que un profeta. Dice el Señor. Y el versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, ¿qué dijo el Señor? No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mire, es interesante el contraste porque antes vimos la gloria de Salomón. Recuerden que todo el mundo venía a conocerlo. Y el Señor dijo, ni aun Salomón se vistió como los lirios del campo. Interesante. Y en el caso de Juan el Bautista se vestía con pelo de camello, y el Señor dijo, ¿ustedes qué salieron a ver? ¿A alguien delicado que se viste con ropas delicadas? No. Pero ¿sabe qué dijo de él?
entre los nacidos de mujer, ninguno como él. Ninguno como Juan el Bautista. Un contraste, ¿no? Interesante. Y podemos ir pensando que el Señor realmente aprecia más lo interno que lo externo, ¿no? Y no es que nos estemos contradiciendo, pero es bien interesante pensar en la manera como debemos de presentarnos. Seguimos. Bueno, personaje entonces, Juan Bautista, piel de camello, y el significado de esta vestimenta es la humildad. Recuerden que Juan el Bautista era hijo de Zacarías, ¿no? Sacerdote actual. En la época de Cristo era el sacerdote actual. O sea, Juan el Bautista pudo haber aspirado a ser sacerdote, a estar ahí en el Sanedrín, a estar mejor vestido, más respetado. Y una vez le preguntaron, ¿y usted quién es? Una voz. Él no dijo, yo soy hijo de Zacarías. Ustedes no saben quién soy yo. No. Dijo, una voz, una boca, alguien que está anunciando a Cristo. La humildad. Ese era Juan el Bautista. Y su ropa hablaba de alguna manera por él. Seguimos. Siguiente personaje. Daniel 9:3. ¿Qué dice Daniel 9:3? Pues veamos. Dice en la oración, esa oración espectacular de Daniel, que les dejé de tarea, ojalá la hayan leído. Dice, y volví mi rostro, ¿a dónde? A Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, el personaje, pues el mismo Daniel, la vestimenta, cilicio, y el significado de esa vestimenta era la humillación. ¿Saben qué era cilicio? ¿Saben? Era un traje que normalmente hacían como de pelo de cabras, o de algunas plantas parecidas como alfique, o sea, la cabuya. Imagínense en unos calzoncillos de cabuya, una túnica de cabuya. Y eso se lo ponían para demostrar o para decirle al Señor que se sentían humillados ante Él. Era una vestimenta de humillación. ¿Cuánto nos cuesta a veces humillarnos ante el Señor, cierto? Y Daniel estaba humillado internamente y externamente porque además tenía ceniza sobre su cabeza. Una vestimenta que habla de la humillación. Incluso hay otros pasajes, voy a leer siquiera uno más o alguno de ustedes que lo lea en voz alta. Segunda de Reyes 19:1. Un varón de Dios que lo lea en voz alta, por favor. Segunda de Reyes 19:1. 19:1 dice, cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Muy bien. Se cubrió de cilicio, una vestimenta que representaba la humillación, la humillación. Entonces hemos visto varias vestimentas hasta ahí que hablan de una cosa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos. Lucas 20:46. Lucas 20:46. Bueno, el Señor también hablando. Decía el Señor Jesucristo, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas como largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. ¿Qué les gustaba a ellos? El reconocimiento, ¿cierto? Y estamos hablando básicamente de los fariseos y los escribas. Ropa larga, pero para ellos, aunque no lo sabían, para el Señor representaba la hipocresía de ellos. Recuerden que ellos enseñaban cosas y ponían cargas a los demás que ellos mismos no llevaban. Ellos no hacían lo que ponían a hacer a los otros. Típico
de los falsos maestros, de los falsos profetas. Enseñan a hacer cosas que ellos no hacen. Entonces, el Señor Jesucristo mismo estaba hablando ahí, también me parece interesante. Ropas largas, muy elegantes, muy bien puestecitos, les gustaba orar en público y cuando ayunaban, dicen que no demudaban su rostro, o sea, no, ni se lavaban la cara para que se vieran demacrados y la gente los mirara como los más espirituales. Uy, estos ayunando y trasnochados, vea, orando, y lo hacían a veces en público. Pero ¿saben una cosa? Las vestiduras de ellos, aunque largas y bien puestecitos, eran simplemente el resultado de la hipocresía de ellos. Porque el Señor Jesucristo sí que conoce los corazones. Y aquí quiero pensar un poco, hermanos, en que no es la vestimenta lo que habla de mí, aunque de alguna manera habla de mí. ¿Sí? El Señor sí que conoce los corazones. El testimonio, hermanos, muy importante a donde quiera que vamos. Entonces, el vestido de la hipocresía le puse yo a este punto. Algunas recomendaciones. Deuteronomio 22:5. Antes de continuar, con los personajes, Deuteronomio 22:5, ¿qué dice? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Bien, estamos hablando de un contexto de la ley, ¿no? De la antigüedad. Pero lo que quiero seguir resaltando es que Dios siempre se ha metido en la vestimenta. Hermana, hermano, cuando salimos por la mañana de la casa, nos detenemos a pensar, ¿será que Dios aprueba esto? ¿Será que Dios aprueba cómo voy vestido, cómo voy vestida? ¿Es santo? ¿Tiene pudor? ¿Es modesto? Y obviamente importante, el hombre no vestirá traje de mujer ni la mujer de hombre. El Señor siempre ha estado pendiente de nuestra vestimenta. Primera de Timoteo, capítulo 2, pasajes muy conocidos, y versículo 9. Primera de Timoteo 2:9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa como decorosa, solo el domingo, ¿sí o no? No, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Interesante, ¿no? Y ya habla del peinado. El corte, habla de nosotros de alguna manera. ¿Cierto? He tenido la oportunidad de hablar con algunas hermanas sobre el tema del cabello corto y dicen, no, es que no me gusta. No me gusta. Es que me da calor. Pero ¿qué le gustará a Dios? Tampoco nos gusta el infierno, ¿cierto? Allá hace más calor, ¿o no? Y Cristo quiso librarnos de eso, del infierno. O sea, qué cortos de vista somos. No me gusta, me da calor. El Señor nos libró del infierno, que les aseguro es más caliente que el sol que está haciendo en este momento. Y el Señor se ha metido en los asuntos personales de los suyos. A mí no me importa si el vecino se hace 10 tatuajes. A mí la verdad eso no me trasnocha.
aún familia. Pero mis hijos o mi mujer es diferente. Hermanos, mucho cuidado con lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, con nuestra vestimenta personal, nuestra apariencia, cómo nos peinamos, pero el Señor se mete en todos esos asuntos, ¿no? Y Primera de Pedro 3, versículo 3, dice: vuestro atavío no sea el externo. ¿No sea cuál? El externo. Se está contradiciendo el Señor, porque ahora decía que no usaran vestidos costosos, ni peinados raros, ni joyas costosas. Entonces se está contradiciendo Dios. No, para nada. Ambas cosas, para ponerlas en una balanza, en un equilibrio, y nosotros tenemos que tener la sabiduría de saber hasta dónde puedo llegar con ese asunto. Pero dice que no sea el externo, de peinados ostentosos, ni adornos de oro, de vestidos lujosos, sino ¿cuál? El interno. O sea, el Señor mira más eso, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es como de grande estima delante de Dios. De grande estima delante de Dios. O sea, todo el tiempo hemos hablado de Dios y que Dios se mete en el asunto. Y aún el Señor nos usa a nosotros de pronto para llegar a alguno de ustedes. ¿Cómo reaccionaría? Porque Dios es el que dice a través de su palabra. Oye, ¿a usted qué le importa? Mira. Mucho cuidado también. Porque Dios se mete en todos esos asuntos. Todo el tiempo hemos hablado de Él. Porque es de grande estima delante de Dios. No es ni siquiera para nosotros, sino que lo hacemos para agradar al Señor. Muy bien. ¿Qué más? Seguimos con otros personajes que tengo por ahí. Juan 19, del 1 al 3, rápidamente. Juan 19, del 1 al 3 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. ¿Y qué más? Y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Quiénes se vestían de púrpura? ¿Quiénes? Los reyes, muy bien. Y le decían: salve el rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Marcos 15, 17. Dice, vamos a leer hasta el 20, Marcos 15, 17 dice: y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve el rey de los judíos. ¿Entienden eso? Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Esto de reverencia que estamos viendo aquí no era algo honesto, ¿no? No era algo sincero, era una burla. Le pusieron una corona de espinas, le daban de bofetadas, le pegaban en la cabeza con un palo, un garrote, le escupían. Denle paso al rey, ¿cierto? A las carcajadas. Eso hicieron con el Señor. Y esa vestimenta de púrpura, aunque era una vestimenta de reyes, ellos no lo hacían, aunque estaban vistiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Podía llevar la púrpura? ¿Quién más como Él? Pero era el vestimento de la burla, del escarnio, de la manera de humillarle, y Él se sometió a eso. Muy bien.
Interesante en ese pasaje que acabamos de leer, el anterior, el de Marcos 15, 17, dice que le quitaron otra vez la púrpura, lo desnudaron y le pusieron su ropa, la que él traía antes. Una ropa seguramente humilde, recuerden que era de una familia muy humilde, hijo de un carpintero, pero ahí vemos dos vestiduras, ¿no? La de la burla y la que, aunque las dos le pertenecían porque era rey, pero la de la sencillez de ser el hijo de un carpintero. Muy bien, Apocalipsis 1:13. ¿Qué dice? Está hablando Juan, ya no Juan el Bautista, sino el apóstol Juan, y dice, está describiendo lo que él vio en esa visión, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba vestido? Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Interesante. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y habla de una vestimenta especial. Recuerden que los escribas, los fariseos, se vestían así para demostrar una piedad que no estaban viviendo, ¿no? Pero Juan, en su visión, cuando vio al Señor Jesucristo, lo vio vestido con unas ropas largas y con un cinto de oro en el pecho. Y el oro habla de la realeza, ¿cierto? Ese sí que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no quedaba ninguna duda. Juan estaba presenciando al Señor Jesucristo con esas vestiduras. Pero también podemos pensar en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 1. Y sigue Juan describiendo lo que vio. Después de esto oí una gran voz de gran multitud. ¿Dónde? En el cielo. Que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, ¿qué hace? Juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, interesante, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos ¿de qué? De lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Para qué? ¿Para qué? Para herir con ella las naciones. Y él las regirá con la vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Interesante la vestimenta, ¿no? Vimos ahí un contraste entre lo real, pero con aquellas manchas de sangre aún. Y los que le seguían venían vestidos de lino. Interesante también. Habla de lo sagrado, de cómo debemos de estar ante el Señor, de la santidad. ¿Cómo estamos para presentarnos delante de Él? Internamente, ¿cómo estamos? Pero aquí veo al mismo Jesús. La realeza, que en ese cinto de oro nos habla de la realeza. Pero veo un contexto de juicio y de venganza. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que se presentó sumiso como un corderito, un día regresará como un león para juzgar a los vivos y a los muertos. Y es un momento especial para decirle, amigo y amiga, en esta mañana que nos acompaña, que Jesucristo aún a hoy, esa visión, eso que Juan vio es futuro.
En cualquier momento sucederá, pero a hoy Jesucristo es ese Cordero noble, inocente, que está abierto a recibir a cualquiera que llegue a Él, por pecador que sea, dispuesto a recibirle, dispuesto a perdonarle. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él está dispuesto, como un corderito, en amor, pero ahora mismo está en la presencia de Dios. Y un día vendrá, dice que con justicia juzga y pelea. Y esa vestimenta ensangrentada habla de uno que viene a vengar, a juzgar. Mía es la venganza, dice el Señor. Una vestimenta también interesante, ¿no? Lo que pudo apreciar ahí Juan a futuro. Muy bien. ¿Qué más? Ahí encontramos un versículo en Efesios. Habíamos hablado de la armadura de Dios, ¿no? Y eso sí que le dimos por muchas semanas, ¿cierto? ¿Vestidos de cuánta? De toda la armadura de Dios. Obviamente aquí estamos entrelazando las dos ideas, ¿no? La figura externa y la figura interna, ambas cosas son importantes para la vida del creyente. Pero aquí este pasaje dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Mire, Dios nos ha creado y Dios de alguna manera nos dice cómo debemos de vestirnos. Obviamente aquí, repito, en la parte espiritual, en la parte interna, creados según Dios, en la justicia y ¿qué? ¿Y qué? Y santidad de la verdad. Hermana, que subes en el estado, tu vestimenta de hacer deporte, ¿te parece que es santo? ¿Estamos cumpliendo con esta santidad según Dios? Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. Hermanos, realmente es importante tener en cuenta cómo nos presentamos ante el Señor, cómo es la parte interna y la parte externa. Quería pensar un poco en eso y animarles, insisto, en el caso de las hermanas, el hilo es más delgadito, ¿cierto? Y también hay que tener un poco de sabiduría. Hay hermanas que son de pronto las más jóvenes o no necesariamente, pero como dice un hermano, creo que el hermano Germán, las más voluptuosas. Yo no sé cuáles son las más voluptuosas, pero no digamos mentira que la vestimenta en una anciana no es lo mismo que en una de estas hermanas. Y ahí hay que tener un poco de sabiduría. Los esposos, si no tiene esposo creyente, pues debe tener la sabiduría para saber cómo se viste. Los hermanos, ¿estamos siendo cabeza de hogar? ¿O la cabeza del hogar es mi esposa y ella decide cómo se viste? Hermanos, hermano Javier, hermano Faber, hermano Jairo, que tenemos el privilegio de tener a nuestras esposas siendo miembros de la iglesia, Perney. ¿Estamos ejerciendo nuestra responsabilidad como cabeza de hogar? No un autoritarismo, ¿no? No, porque es que yo digo, no, sino poder sensibilizar, poder transmitir a mi esposa, a mis hijos, como cabeza de hogar, como sacerdote de mi hogar, lo que Dios desde el principio viene diciendo y lo que a Él le agrada, como Él nos quiere ver, tanto interna como externamente. Señor, nos ayude, hermanos, a tener sabiduría con eso y a hacer todo para honra y gloria
del Señor. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por bendecirnos de una manera tan especial, porque nos vestiste ya con vestiduras sagradas, Señor, porque nos ves perfecto por la obra de Cristo, y porque un día aún necesitamos ser vestidos de algo diferente, una transformación para entrar a tu presencia. Lo anuncias desde el principio y quieres algo especial para nosotros. Enséñanos a ser sensibles, a ser obedientes, para hacer todo para honra y gloria tuya. Bendice la iglesia, bendice cada familia, cada persona que nos acompaña hoy, y que tu palabra sea especial en cada corazón. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.